La pobreza rural triplica la pobreza urbana en Latinoamérica y el Caribe, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. ¿Por qué hay tanta diferencia en el mundo, tantos extremos en relación a pobreza y riqueza? Gente completamente rica y personas que no saben qué van a comer al día siguiente. Así comienza Libertad sin Límites. Hola, como siempre, un gusto recibirte aquí en Libertad Sin Límites. Un abrazo muy especial a los amigos que están conectados a través de la TV Nuevo Tiempo, la radio y, por supuesto, la gente que nos sigue y que ya es parte del programa a través de Internet. ¿Cómo estás, Joel? ¿Cómo está, Un tema Carola? más, un programa más. Es así, llegando ya a la parte final de este año y tenemos aún noticias, algunas de ellas muy buenas, otras que por allí nos entristecen. La noticia de hoy realmente es lamentable al ver cómo hay una marcada diferencia, una abismal diferencia entre algunos que desperdician y otros que recogen aquello que otros botan, ¿verdad? Exacto, es exacto. triste, de verdad. Algunos que comen tanto y tienen tanta abundancia y otros que apenas se esfuerzan por comer por lo menos una vez al día. Por lo menos una vez al día. Y la nota de hoy nos va a ayudar, Joel, a entender un poco esa diferencia, esa contradicción de la vida a veces. Y bueno, este informe muy interesante de la Organización de las Naciones Unidas muestra justamente eso. Para entender la pobreza extrema rural, dice este informe, en América Latina y el Caribe, estamos hablando de personas sin acceso a alimentación básica. Básica. Es 3,5 veces mayor a la pobreza extrema urbana y vamos a entender más adelante esta diferencia. Estamos hablando de, digamos, dos aspectos distintos, ¿no? La pobreza extrema urbana, además, tiene un claro rostro femenino, señaló la organización, y también vamos a entender por qué. Wow, impresionante, ¿no? Ahora, Carola, realmente hay tanta injusticia. Sí, creo que parte de eso, de esa injusticia que hay en el mundo, es también la injusticia social y especialmente en cuestión de alimento, ¿verdad? Como decíamos en el titular, personas que no saben qué hacer con tanta abundancia. Pero ¿dónde radica más el problema? Yo creo que es en el egoísmo, ¿verdad? Donde yo a veces trato de tener más para mí y cuando tengo y acumulo para mí, no intento compartir. Hay tantas cosas, especialmente alimentos, que son desperdiciados, desechados, colocados en un basural, cuando tranquilamente se puede salir para poder brindar a alguien que lo necesita. Exacto. Porque hay tanta gente que vive realmente en pobreza. Yo sé que la pobreza de alguna manera involucra una cantidad mayor de población. Sin embargo, hay algunos que están en pobreza extrema. Así es. Extrema. Es cierto. No tienen un lugar donde dormir, no tienen alimento para comer, no tienen, la vida es incierta para ellos. Ellos viven cada día pensando si es que van a pasar al día siguiente. Así es. Y allí ellos abren la puerta para tantas enfermedades, tanto dolor. El sufrimiento se agrava. Y yo creo que nosotros, aquellos que por lo menos tenemos un pan para poder comer, y si tenemos dos, por lo menos el otro que sea para compartir con aquel que lo necesita. Es así, es la triste realidad, Joel. Volviendo un poco a esa cifra que lanzaba este informe, la pobreza extrema rural es 3,5 veces mayor a la pobreza extrema urbana en la región. Esto lo enfatizó la investigadora principal del Instituto de Estudios
peruanos, Carolina Trivelli. Esa cifra, ella señala que pone en relieve, una sobrerepresentación de los 27 millones de personas que están viviendo en esta escasez. Mira este número, 27 millones de personas. La organización entiende por el concepto de pobreza extrema, como te decía, para entender una y otra, la pobreza extrema, la capacidad que tienen las personas para obtener recursos, o sea, una canasta básica familiar, estamos hablando de lo básico, mientras que, para entender la diferencia, la pobreza o pobreza total suma además gastos adicionales mínimos que los países consideran necesarios para vivir. Y claro, ahí es donde lanza esa cifra, ¿no? Ese porcentaje. Ahora, ¿sabes qué cosa, qué cosa realmente aquí lo asustador, diría? Es que nosotros tenemos riqueza natural, ¿verdad? A veces hay una mala administración, ya sea política o ya sea de aquellas personas que tratan de acaparar más cosas para poder privar a aquel que no tiene. Esta es una realidad que se vive en cada ciudad, en Latinoamérica y yo creo que en el mundo. Personas que nosotros no sabemos la extrema necesidad por la cual pasan todos los días. Así es. Y personas que son ignoradas, no son ayudadas, son olvidadas incluso. Yo aquí al ver esta imagen estoy pensando en aquellos niños, en los ¿verdad? Niños principalmente, aquellos, ¿no?, que son los que sufren más. Y aquellas voces de aquel llanto de un bebé que es silenciado porque no tiene que comer. Realmente esto nos debe llevar a todos a una reflexión y una sensibilidad para poder mirar más a nuestro vecino. ¿Quién es el que vive a nuestro lado? Puede ser alguien que está desempleado, no tiene que comer, o alguien que vive un poco más distante y sabemos de que nosotros no solamente tenemos que orar, sino también ayudar. Nosotros podemos orar por los necesitados, pero también podemos ser la respuesta a una oración de alguien que necesita. Así es. Entonces, yo creo que la acción, extender la mano, abrir nuestros ojos más para poder ver la necesidad de las personas, va a hacer que podamos contribuir a este cambio. Exacto, así es, muy cierto. Decíamos que la pobreza tiene un claro rostro femenino y vamos a entender un poquito esto más adelante. Antes, y como siempre, nuestro espacio para agradecerte por entrar en contacto con nosotros a través de tus opiniones, tus comentarios, tus saludos, invitarte a ti, que no lo has hecho aún, a que te comuniques a través de nuestro facebook.com/Libertad Sin Límites NT. Como siempre, un gusto recibir tus opiniones. Volvemos a esta frase: la pobreza en la región tiene un claro rostro femenino. Esto lo enfatiza la investigadora en este informe. ¿Y por qué? Se debe a que las mujeres específicamente, Joel, en situación de pobreza, no solo trabajan mucho, sino que además suelen enfrentar doble, triple jornada y sin ninguna remuneración. Wow. Esto es real, esto lo está revelando este informe, y tienden además a ser el eslabón más débil dentro de la familia. Aunque bueno, sabemos que hay mujeres que realmente sacan adelante a familias enteras. Bueno, asimismo, el estudio refleja que la incidencia de la pobreza es mayor en 10 puntos porcentuales en las comunidades indígenas, ¿no?, donde es más acentuada la pobreza, aquellos lugares indígenas, inclusive comunidades afroamericanas, que a los grupos que no tienen ese tipo de ascendencia. Y otro dato también interesante que ya, digamos, pertenece más a nuestro territorio, los países que más variaron la tasa de pobreza rural, estamos hablando en el periodo 1990-2014, que se hizo ese estudio, fueron Brasil y Chile. Wow. Mira, Brasil y Chile, que bajaron proporcionalmente 42 y 32 puntos porcentuales hasta alcanzar un 29% y un 9% respectivamente. Bastante, ¿no? Bajaron bastante. Según la investigación, y ya para finalizar, la pobreza rural, señala la investigadora, no es tan visible como la pobreza urbana. Es verdad. Entendemos esta diferencia. Una vez más reitero, la pobreza rural no es tan visible como la pobreza urbana. Ella es más costosa
está más lejos de los políticos, explica la investigadora, pero si no se enfrenta este problema, no se resolverán de ninguna manera los desafíos de desarrollo de nuestros países. Y una frase que yo creo que debe llevarnos a la reflexión, Joel. Lo importante es notar que no es solo un problema de los pobres, de ellos, de la gente que está pasando por esto, ¿no? Sino que es un problema que nos involucra a todos, como bien tú lo decías, o por lo menos debiera involucrarnos. Ahora, mira, es interesante, Carola, nosotros somos, abrimos nuestros ojos y conocemos la realidad social. El problema es que la indiferencia nos ha llevado a que el problema aumente. A veces nosotros solamente decimos qué están haciendo fulano de tal, las autoridades, los políticos. Está bien, cada uno va a ser responsable de acuerdo al poder y al grado de influencia que tuvo para poder ayudar. Ellos serán responsables si es que a través de sus proyectos no favorecen o se enriquecen allí a costa de los pobres. Cada uno va a dar cuenta. Sin embargo, todos nosotros estamos involucrados. ¿Por qué razón? Nosotros a veces somos indiferentes cuando una mano se extiende, cuando conocemos la necesidad de alguien y en lugar de poder brindarle un apoyo, nosotros solamente, ¿no? O a veces lo disfrazamos, ¿no? Con pobrecito, con lástima hacia una persona. Yo creo que no somos llamados a tener lástima. La misericordia va más allá de la lástima. Tener misericordia es ser empático con la persona y tratar de ayudar. Eso es lo que Dios tiene con nosotros. Dios no nos tiene lástima, nos tiene misericordia. Y eso nos lleva a la acción. Entonces, todos estamos involucrados para poder luchar porque podamos tener personas que por lo menos puedan sobrevivir un poco mejor y cada día mejor, en alguna forma tal vez. Y nosotros podemos hacer la diferencia, podemos hacer la diferencia. Como te repito, no solamente con nuestras palabras, vamos a las acciones. Si tenemos un pan para comer, agradezcamos a Dios. Si tenemos dos, compartamos el segundo con aquel que lo necesita. Así es. Carola, gracias porque eso nos lleva a una reflexión. Sin duda. En una época como esta, donde todos tenemos que parar en la vida para ver qué estamos haciendo, ¿verdad? Y cómo estamos ayudando, porque finalmente la vida se resume en amar y servir al prójimo. Totalmente. Gracias, Carola, por darnos esa nota. Te escuchamos. Gracias a ti por estar allí conectado siempre cada semana a este programa de Libertad Sin Límites. Tú que estás allí viendo este programa por YouTube, por el canal, por la TV Nuevo Tiempo, estás escuchando por la radio, estás viendo por las redes sociales, bienvenido. Hoy vamos a hablar sobre un asunto que realmente involucra a todos. Probablemente alguna persona que está sintonizando este programa diga, bueno, eso no es mi problema, no es mi necesidad. Espera un momento, nos involucra a todos. Voy a hablar de pobreza y riqueza. Voy a jugar con estas dos palabras y vamos a ver quién realmente es pobre y quién realmente es rico, desde el sentido bíblico, desde el sentido espiritual. Pero hoy, tocando este tema de la pobreza, yo encuentro un asunto muy importante en aquellas personas que tienen mayor necesidad. Y sabes que esto yo lo he podido comprobar, lo he podido vivir, lo he podido experimentar. Una persona pobre tiene 3 características que una persona que tiene comodidades difícilmente lo tiene. No digo que no las tiene, difícilmente las tiene. Número 1, una persona que menos tiene es quien más da. Quiero decir que el corazón es más desprendido y es más generoso. Esto está comprobado. No estoy diciendo que los que más tienen no dan. Estoy diciendo que los que menos tienen dan más en relación a las posibilidades que tienen para dar. Número 2, una persona que más necesidad tiene es una persona más agradecida. Tú vas a ver que un pobre agradece más porque comió 3 veces al día que alguien que tiene la posibilidad de comer más de 3 veces. Es más agradecido porque valora más las bendiciones que recibe. Tú vas a encontrar una persona en más necesidad que cuando tú le ayudas, te va a agradecer mucho más. Y es más agradecida. No voy a decir que solo los pobres son agradecidos con Dios, pero estoy diciendo que es más agradecido con los demás y probablemente también lo sea con Dios. Ahora, número 3, una persona que pasa por pobreza, por necesidad, tiene mayor empatía. Ojo, una vez más, no estoy diciendo que los otros no tienen, estoy diciendo que tiene mayor empatía. ¿En qué sentido? Porque para entender a alguien que está pasando por hambre, has tenido tú que pasar primero por hambre. Para entender a alguien que
que está pasando por necesidad, tú has tenido que pasar por necesidad. Y a veces Dios permite que en la vida tengamos un poco de desequilibrio económico para poder comprender un poquito más a aquellos que necesitan. Escuché hace algún tiempo una historia de alguien que miraba con brazos cruzados a un niño que mendigaba pan. Y de allí miraba al cielo y decía, Señor, ¿por qué no haces nada por este niño? ¿Cómo es posible que está mendigando un poco de pan? Y allí en su conciencia escuchó una voz que le decía, ¿cómo que no hice nada? Te hice a ti te di más de un pan para que puedas compartir. Tú y yo somos las manos para poder ayudar, para hacer la diferencia en la vida de una persona que está pasando por necesidad, para poder abrir los ojos de alguien que está cerca o un poco más distante de nosotros y decirle, más que orar, te voy a ayudar. ¿Qué necesitas? Pan, necesitas un vestido, necesitas alimento. Yo te voy a compartir. Y una persona que comparte, aún por las limitaciones que tenga, o no pueda tener probablemente abundancia, pero por el hecho de compartir, esa persona va a tener satisfacción. Y eso es parte de la felicidad y de la manera como Dios nos enseñó para que podamos alcanzar también felicidad, aún en un mundo donde hay muchos motivos para entristecerse. ¿Quieres tú tener momentos de satisfacción? Visita a un enfermo, visita a un encarcelado, visita a una persona en extrema necesidad y vas a ver que tus problemas que llamabas mayores ahora son menores porque tú estás ayudando a alguien que esté en extrema necesidad. Y ahora, allí acompañado de Proverbios 19:17 hay una promesa incluso extraordinaria para aquella persona que ayuda. Y dice allí la Biblia, a Jehová presta aquel que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. ¡Qué impresionante! A Jehová presta aquel que da al pobre. Por eso es que en Mateo capítulo 25 Jesús dice, cuando tuve hambre me diste de comer. ¿Por qué? Porque tú al poder compartir, al poder dar a alguien que realmente lo necesita, tú estás haciendo un favor no solamente a tu prójimo, sino Dios lo toma como un favor a él y tú serás más bendecido. Entonces, no cierres tu mano, no seas indiferente. Vamos a compartir, vamos a dar de las bendiciones que Dios nos ha dado. Más hoy yo quiero hablar de una pobreza mayor. Porque aparte de la pobreza rural o urbana que podamos tener en el mundo, existe una mayor pobreza. Y ahora yo quiero hablarte de cómo Jesús en el capítulo 5 de Mateo nos habló de otro tipo de pobreza. Antes de poderte hablar cuál es la mayor pobreza del ser humano, te voy a hablar de un tipo de pobreza que sí trae felicidad, trae satisfacción. Mateo capítulo 5, Jesús colocó cómo debe ser el carácter de aquellos que son herederos del reino de los cielos. Y allí nos colocó un camino de felicidad. Solo que este camino de felicidad es muy contrario a la filosofía que este mundo ofrece. ¿Correcto? Esta no es una filosofía vacía. Esto es un camino de progresión. Esto tiene que ver con el carácter, con aquellos que amamos y aceptamos y servimos a Dios. Y Jesús comienza este camino o este proceso en Mateo capítulo 5, versículo 3 diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurado viene del griego makarios. Préstame atención, makarios significa feliz. Y aquí viene hasta lo irónico. El camino de la felicidad comienza por una necesidad. ¿Cómo es eso? Sí, por una necesidad, por una pobreza. Ojo, pobreza. Primero vamos a analizar por qué dice Jesús makarios o feliz. La felicidad que Jesús está presentando aquí
no es una felicidad amarrada, sino una felicidad independiente. Ahora te explico. Nosotros estamos acostumbrados a una filosofía que los medios de comunicación y por allí el mundo nos ofrece. Felicidad es tener, felicidad es esto, es viaje, es lo otro. Es decir, la felicidad está amarrada a momentos y la felicidad está amarrada a cosas. Parece que mientras más tienes, pareciera que más feliz eres. Eso es lo que el mundo proclama. Sin embargo, Jesús dice, este tipo de felicidad no está amarrada ni a momentos ni a circunstancias. Esta felicidad es independiente. ¿Por qué? Porque esta felicidad no depende de lo externo, depende de lo que sucede dentro de ti, de la estabilidad, del equilibrio, de la paz interior. Es porque tienes a Cristo en la vida. Entonces, cuando tienes a Cristo en la vida, tu felicidad no está amarrada a momentos. Porque en este mundo podemos tener momentos de felicidad. Yo soy un momento cuando me casé, un momento de felicidad cuando me gradué, un momento de felicidad cuando adquirí esto, lo otro. Momentos. Mas Dios quiere darte una felicidad independiente de las adversidades y de las cosas que puedas enfrentar en la vida. Y ese camino de felicidad comienza con una necesidad. No dice aquel que es pobre material, sino aquel que es pobre espiritual. Por eso dice aquellos que son pobres en espíritu. Esto no tiene que ver con la riqueza material. Hay personas, préstame atención aquí lo que voy a decir, que tienen riqueza material y pobreza espiritual. Y hay personas que tienen pobreza material y son autosuficientes espirituales. Aquí estamos llegando al punto. Entonces, presta atención. El camino de felicidad y de salvación comienza por una pobreza de espíritu. ¿Qué significa pobreza de espíritu? ¿Cuál es la mayor característica del pobre? Necesidad. Entonces, pobre de espíritu es aquel que deja a un lado sus títulos, sus honores, su poder, sus casas, su fortuna, su riqueza y empieza a mirarse para sí mismo y dice, yo necesito de Dios. Y por eso voy a depender de Dios. Aquel que tiene necesidad de Dios se arrepiente. Aquel que no tiene necesidad de Dios no se arrepiente. Tú ya viste personas que tienen una supuesta riqueza espiritual y ellos se agarran de sus favores y méritos. Personas que dicen no necesitar de Dios y personas que no se arrepienten por una razón. Dicen, ¿arrepentirme de qué? Yo no hago nada malo, yo hago el favor al prójimo, yo soy generoso, soy buen padre, soy buen hijo, soy buen esposo. Y empiezan a colocar sus méritos como una riqueza espiritual, queriendo alcanzar así la salvación y el favor divino. Y viene Jesús y dice, espera un momento. Si tú vas a venir y decir, bueno, yo merezco la salvación o yo estoy bien en todo, no necesito de arrepentirme por mis obras que hago, espera, tú no eres más que un miserable. Eso lo vamos a encontrar en otra declaración en la Biblia. ¿Por qué? Porque aquel que es pobre de espíritu, primero va a tener necesidad de Dios. Y si tiene necesidad de Dios, va a buscar a Dios. Ojo, esto no tiene que ver con lo material, esto tiene que ver con una actitud interna. ¿Con cuánto estás dispuesto a buscar a Dios? Ya te diste cuenta que una persona que necesita a Dios no discute a Dios. En cambio, la persona que dice tener riqueza espiritual argumenta, discute, no acepta, rechaza. Oh, querido. Y esa persona, por más cosas o por más riquezas que pueda tener externamente, es vacío internamente. Intenta llenar su vacío interno con las cosas externas y empieza a priorizar aquello que es temporal y deja a un lado lo espiritual. Y eso te convierte en un miserable, en un vacío, en un pobre realmente pobre. ¿Correcto? Esto sobrepasa cualquier tipo de pobreza. Es por eso que en el libro de Apocalipsis capítulo 3 está hablando para aquellos que se creen que tienen una riqueza espiritual. Y allí dice en el versículo 18, tú dices, versículo 17, yo soy rico, yo no necesito de nada, porque tú estás acostumbrado a ver tus títulos, tu poder, tu influencia, tu dinero, tu fortuna. Sin embargo, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mira la advertencia de Dios. Si tú no tienes un arrepentimiento sincero y una necesidad clara de Dios, entonces tú realmente estás en una pobreza, en una miseria espiritual.
Y esto sobrepasa a la pobreza y la miseria literal o física de cosas. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden ser pobres porque no tienen muchas cosas, pero realmente tienen una riqueza interna. Y la mayor riqueza es la fe. Porque la fe te ayuda a superar los problemas, te da una cosmovisión diferente de la vida. Por la fe supera los obstáculos, por la fe tu vida encuentra sentido, por la fe tú puedes decir que tienes la mayor riqueza en tu corazón. Entonces, eres bienaventurado cuando reconoces tu pobreza espiritual y buscas la mayor riqueza en Cristo. Sin embargo, aquel que se siente autosuficiente, aquel que no tiene necesidad de Dios y no tiene necesidad de arrepentirse, está pasando por